así su relación con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Dios te bendiga poderosamente. Bienvenidos a tu programa Transformados, programa que todos los viernes a las 9 de la mañana es difundido por Triunfo 96.9 FM, por EBN Canal 46 y por el Facebook Live oficial de Triunfo 96.9 FM. Reciban un abrazo caluroso de su hermano y amigo en Cristo, el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de este extraordinario programa. Como cada etapa o en cada episodio, es nuestro deseo que hoy usted permanezca ahí conectado, conectada con nosotros y que avise a todo el que pueda que el programa Transformados acaba de comenzar. Hoy contamos con un invitado, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios extraordinario y sobre todas las cosas, con una experiencia de vida del poder transformador del Señor. Quizás usted puede pensar que la noticia de una crianza con quienes pensó que eran sus padres, al enterarse que no eran sus padres, es un shock bastante fuerte. Pero usted tiene que permanecer ahí con nosotros, conectados, porque el testimonio de nuestro invitado en esta hermosa mañana va mucho más allá de lo que humanamente la humanidad, valga la redundancia, puede resistir en los procesos que la vida trae, y solo por la gracia de Dios se pueden superar y ser transformados en la vida. Está con nosotros nuestro hermano Martínez. Dios te bendiga. Saluda a la audiencia en esta mañana. Dios le bendiga, pastor, y gracias por la oportunidad de estar con usted aquí, ¿verdad?, en este programa, ¿verdad?, que esperamos que sea de bendición para todos. Nos sentimos privilegiados. Nuestro hermano Martínez es un ministro del Señor, es un adorador extraordinario, con un tema que hablábamos que para la década de los 90, me corrige, Eso es así. tuvo un gran apego, ministró mucho, y hoy está aquí el adorador, el ministro, el hombre de Dios, el hijo, el esposo, el papá, para contarnos su historia de vida. Hermano Martínez, ¿cómo fue la niñez de Martínez? Pues, ¿qué le puedo decir, pastor? Una niña excelente, una niña extraordinaria, una niña que no me puedo quejar, ¿verdad?, de esa etapa que me dieron mis padres y sobre todas las cosas, una enseñanza totalmente cristiana. Me encaminaron los caminos del Señor desde mi niñez. O sea que nuestro hermano Martínez nace en un hogar cristiano con un fundamento extraordinario y, como bien ha dicho, con muchas ilusiones en la niñez, muchas ilusiones en la vida y con una expectativa de cosas poderosas. ¿En qué lugar de Puerto Rico nace nuestro hermano Martínez y en qué comunidad? Pues nacimos en el pueblo de Río Piedras. Bueno, es una parte de San Juan, pero se le conoce ya como pueblo, ¿verdad? Nacimos en Río Piedras para el 1969. Dios nos dio la oportunidad de nacer y nuestra crianza estuvo en parte en el área de Santurce. Y ya como a eso de la edad de 8, 9, 10 años, estuvimos mudándonos para el pueblo de Dorado. O sea que nuestro hermano Alberto Martínez nace, ¿verdad? Se cría en el pueblo de San Juan, podemos decir, Santurce. Y allí, cuando comienza a crecer, se mudan al pueblo de Dorado. De Dorado. ¿Y a qué edad llega Alberto Martínez a Dorado? Pues llegamos entre los 8, 9, 10 años por ahí, en esa edad. Y allí hemos estado por todo este tiempo, por esto ya tengo 53 años, ¿verdad? Pero sí, llegamos a esa edad hasta que Dios nos permitió llegar allí y estamos ahí todavía en nuestro pueblo, en mi pueblo ya, en mi pueblo de Dorado. El hermoso pueblo de Dorado que conocemos, ¿verdad? Y tenemos grandes amistades en este pueblo. Alberto Martínez,
Hoy estás acá con nosotros en el programa Transformados, porque más que una niñez hermosa, más allá de una transición de Santurce adorado, bonita, pudiéramos decir, con unos padres, con unos fundamentos cristianos, con unas enseñanzas de valores, sucede algo en la vida de Alberto Martínez cuando comienza a llegar a la juventud. De esa vida alegre, de esa vida de ilusiones, ¿qué pasa en la juventud o en la adolescencia de la vida de nuestro hermano Alberto Martínez? Pues pastor, pasamos por esa etapa de los 11, 12, 13 y 14 años y a los 14 años me tocó vivir una de las experiencias que chocó mi vida, que me dio duro, como decimos nosotros. Y a la edad de 14 años, me acuerdo como hoy, que mis padres me reúnen en mi casa y me dicen: Alberto, nosotros queremos que tú sepas algo. Pero que ellos comienzan como que a llorar, como que medio afligidos, y yo como que eso me preocupó. Uno dice, aquí las cosas no andan bien. Eso es así. Y le pregunto a ellos, entonces, ¿qué ustedes me tienen que decir, verdad? Porque yo lo noto a ustedes así. Ellos me dicen, desde que tú llegaste a nuestra vida, tú naciste, Alberto, tú no sabes cómo nosotros te amamos, te queremos, pero nosotros queremos que tú sepas algo. Y es que lamentablemente nosotros no somos tus verdaderos padres. ¡Wow! O sea que nuestro hermano Alberto Martínez, me imagino que al ver sus papás comenzar a llorar, esta tensión, ¿verdad?, que crea este escenario, pasó por tu mente que esta era la noticia que ibas a recibir. No, honestamente no. A lo mejor podría ser que a lo mejor un ejemplo, ¿verdad?, estuvieran enfermos o algo así, ¿verdad? Pero tocarme con esta noticia nunca me lo esperaba. A la edad de 14 años, la edad de un joven, lo menos que espera que la noticia que va a recibir, por impactante que sea que quien ha cuidado a Alberto Martínez, quien ha formado a Alberto Martínez, quien ha instruido en los caminos del Señor Alberto Martínez, que son, ¿verdad?, son sus padres, cuando esté en este escenario donde papá y mamá están llorando, quizás analizando cómo dar esta noticia impactante, en la mente de Alberto Martínez, lo menos que pasa por su mente es que sus padres no son sus padres. Ahora bien, Alberto, luego del shock, ¿verdad?, porque esto debe haber creado un impacto fuerte, escuchar que tus padres te digan que no son tus padres, sucede entonces, yo voy a atreverme a decir, lo inesperado. ¿Qué sucede en la vida de Alberto Martínez ese día? Cuando, pastor, yo le pregunto a ellos quiénes son ustedes, ellos me dicen, mira, nosotros somos tus verdaderos abuelos. Wow. Cuando yo los miro a ellos, yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. ¿Sabes? Pensar por 14 años que eso eran mi padre y de repente pensar que ahora eso vienen a ser mis abuelos. Entonces yo le pregunto a ellos, entonces, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Y ahí es que viene la noticia que impacta mi vida. Ellos me dicen, Alberto, esa que tú tratas como tu hermana, esa es tu verdadera madre. Wow. O sea que hago una pausa porque, ¿verdad?, impacta. Alberto nace, se forma, llega a los 14 años viendo a su hermana. A la que yo pensaba que era mi hermana. A la que pensaba que era su hermana, en una relación de hermano. Que, ¿verdad?, quizás cuántas cosas le habrás contado como hermano. Eso es así. ¿Cuántos secretos que quizás a papá y a mamá uno no se los dice? Sí, pero fue algo impresionante porque tú pensar que esa era tu hermana, pero lo más triste de todo esto es que cuando yo veo las circunstancias de mi mamá lamentablemente nació con un poco de síndrome de Down. Wow. Y es que a la edad de 15 años ella fue violada y yo nací de esa violación. Wow, Alberto, o sea que mamá nace, ¿verdad?, con cierta discapacidad, por no mencionar la condición, y quizás que nuestra entrevista, ¿verdad?, no vaya a herir a alguien. Claro. Nace con cierta discapacidad y ahora, para agravar la situación,
no solo es mamá, tiene esa limitación, ¿verdad? O esa discapacidad de salud, pero para seguir impactando la mente de Alberto Martínez a los 14 años, a los amigos que nos están viendo y escuchando, estamos entrevistando a nuestro hermano Alberto Martínez, que nos acaba de revelar en esta entrevista que nace producto de una violación, nace producto de una joven que a sus 15 años es abusada, pero a su vez tiene una limitación o una condición de salud que nadie se espera que alguien se va a aprovechar de su inocencia para violarla, y producto de esta violación nace Alberto Martínez. Alberto, cuando tú estás viendo todo este escenario, estás en un choque de múltiples emociones. Mamá, ¿quién es mi hermana? Ahora es mamá. Quien yo cuidé como hermana, a quien protegí. Eso es así. Por la condición que tiene. Claro. A quien quizás en momentos donde la vi vulnerable, no me di las consecuencias para protegerla. Ahora me entero que es mi mamá y que tristemente fue violada. Llega frustración o sentido de decir, y yo no estuve ahí para cuidar ahora quien sé que es mi mamá y mi hermana. Seguro. Vienen muchas preguntas a la vida de uno. Una de las preguntas ¿verdad? Y pensamientos que llegan es, ¿por qué a ella? ¿Por qué se aprovecharon de su condición? Una mujer inocente, una mujer que no necesitaba pasar por esa situación. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué ella? Preguntas que me hacía muchas veces, pero eso lo que hacía era herir mi corazón. Porque yo no podía asimilar y no podía comprender el porqué de ella pasar por esa situación de una violación, y eso iba hiriendo mi corazón, iba creando muchas heridas profundas. Alberto, en esta posición en la que yo me encuentro, me tocan hacer preguntas que estremecen mis entrañas y a veces hasta me las replanteo. ¿Cómo las voy a hacer? Y me doy cuenta que por más que las formule en mi mente, siguen siendo igual de difícil, igual de impactante. Y con el respeto, ¿verdad?, a tu familia, a ti, me toca hacer como moderador de este programa, en esta entrevista, una pregunta que tengo conflictos en mi mente ahora mismo. ¿Cómo la hago? Saber que mamá fue abusada, saber que mamá tiene esta condición o esta limitación que quizás no puede discernir entre quien se está acercando con buena intención y mala intención. Cuando saber quién es el agresor, me imagino yo, porque no lo he vivido, debe ser un impacto fuerte. Agresor, a lo que voy, ¿es alguien externo o es alguien cercano a la familia o a la comunidad? Es alguien cercano a la familia. Wow. Es triste, porque tú puedes decir, ok, si le pasó, puede ser alguien de afuera, un desconocido, pero alguien cercano a ti es bien difícil. Bien difícil para uno, bien difícil para la familia, pero más difícil para ella. Porque independientemente de su condición, son personas que sienten y padecen como nosotros. Claro. ¿Sabes? Tienen conciencia de lo que le puede ocurrir, sea bueno, sea malo. O sea, Alberto, que sin entrar en los méritos, ¿verdad?, de la... ¿Cómo lo puedo decir? En lo consanguíneo que pueda hacer esta persona, sin entrar en detalle, ¿verdad? ¿Quién es? O sea, que estamos hablando que cuando me dices cercano, para los oyentes y las personas que nos están viendo, ¿estaría correcto decir yo que podía ser parte de la familia? Seguro que sí. Ok. Sin entrar, ¿verdad?, en cuál es su posición consanguínea, para proteger esa parte. O sea que mamá tiene su condición,
tiene su inocencia, pero como bien dice nuestro hermano Alberto Martínez, tiene sentimientos, tiene Claro. emociones, tiene aprecio, tiene afecto, como cualquier persona Son normal. personas normales, como nosotros. Quizás cae víctima de esta violación pensando que esta persona también es parte del vínculo que la tiene que proteger. Eso es correcto. Sí, acuérdate, es que es bien inexplicable, porque se supone que la gente que te rodea, que está en tu entorno familiar, sea como usted dice, pastor, la gente que te proteja, te cuide, te mime, te ame. Y cuando sucede este tipo de situación, uno dice, pero ven acá, pero ahí llega el porqué. Ujú. El por qué tiene que pasar esa situación y más con una persona cercana. Es fuerte lo que estamos escuchando en esta entrevista. Yo he hecho múltiples entrevistas y tengo que decir que es el momento donde más mi mente está como que buscando explicaciones lógicas que estoy consciente que no las voy a tener en este momento. Pero Alberto, abuela, ya sabemos que es abuela y abuelo, Eso es así. te comunican en efecto quién es mamá, tú conoces la condición de mamá, en qué momento de ese periodo Alberto sabe que agresor es familiar. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿El mismo día? ¿Al pasar el tiempo? Al pasar el tiempo, tuvieron que pasar muchos años. Te puedo decir que sí, yo podía tener como una idea, Ya. en el sentido de que el hablar con familiares, el ver actitudes familiares de familiares de uno hacia esa persona, como que chocaba un poco. Pero no puedo decir que sea lo más fuerte, pero lo más complejo de todo esto, que mira cómo son las cosas. Esa persona tiene hijos. Ninguno se parece a él, pero yo sí. Totalmente a él. Como decimos en el campo, 2 gotas de agua. 2 gotas de agua. Wow. Para que usted vea hasta dónde llega todo esto. Porque está bien que tú te puedes parecer un familiar, pero no es tan marcado en todo el sentido, pastor, o sea, idéntico a esa persona. Un clon. Idéntico. O sea que Alberto recibe la noticia, pero en ese momento particular donde está ¿verdad? Este choque de emociones, a los 14 años no se le dice a Alberto, a pesar de que estoy seguro que la pregunta no dejó de faltar, Claro. No, esa contestación no se le dio a Alberto. No llegó en ese momento. Entonces, Alberto, ya sabemos de la noticia, mamá, en el momento que está recibiendo la noticia, ¿mamá está presente o mamá no está presente cuando abuelo y abuela te están diciendo, no somos tus papás, somos tus abuelos, y la que conoces hoy como hermana es mamá? ¿Mamá está en esa escena o no? Pues mira, ellos aprovecharon que decirme esa noticia aparte de ella. Porque yo sé que si lo hubieran hecho frente a ella, iba a crear sentimientos bien fuertes. Vuelvo y le comento, pastor, como hemos hablado, son personas que sienten y padecen como nosotros. Y se entristecen, se gozan, ríen, pero también lloran. Se pueden deprimir, pueden pasar por depresión. No importa su condición, también pasan como nosotros que somos personas, ¿verdad? En el sentido normal, no lo quiero decir de mala manera, ¿verdad? Pero en el sentido normal. Y prefirieron decírmelo aparte para tampoco herirla a ella. Pregunto, Alberto, pero mamá, dentro de su condición y su limitación, sí sabía que su hermano era su hijo. Sí, claro, sí, porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Hace muchos años atrás, tú sabes que a la familia, cuando pasaban estas cosas dentro del vínculo familiar,
tendían a callar como que las cosas. Sí, Eso, no había Facebook, no había no Twitter, había nada de eso. no había- No había nada de eso. Que ahora de un tiempo para acá, pues eso se habla mucho. Rápido cuando pasan este tipo de situaciones, pues las familias atacan, ¿verdad? Que eso, ese tipo de situación. Pero en aquellos tiempos no. Aquellos tiempos, pues, como que eran más reservados, más callados, podían suceder las cosas, y eso se daba mucho. Claro. Eso se daba mucho en aquellos tiempos. Digo en aquellos tiempos porque, pues, como te dije, tengo 53 años. Y El mundo ha cambiado en 10 años abismalmente. No, abismalmente. Pero a lo que me refiero a eso, tendían como que a callar las cosas, como que cuando pasaba algo familiar, eso como que de ahí no puede salir, a lo mejor por el qué dirán, porque eso puede pasar, el qué dirán. Pero sí, ella lamentablemente sabía todo. A los amigos que nos están escuchando, estamos entrevistando al hermano Alberto Martínez. Si usted ha sintonizado este programa, ¿verdad? Ya que ha comenzado, nuestro hermano Alberto Martínez, un hombre, a Dios la gloria hoy, un ministro, un adorador, pero con una trayectoria, una experiencia de vida, donde nace producto de una violación. Mamá tiene sus limitaciones de salud, por la cual no estaba en control de ella si esto sucedía o no. Y a los 14 años se entera de que papá y mamá son mis abuelos y que la que era mi hermana es mi mamá. Alberto, en esa trayectoria, quizás dándole un poquito para atrás, antes de saber lo que sucedió, mamá en algún momento, siendo hermana, volviendo a la función de hermana, hizo algún gesto o algún cariño o ¿verdad? Que hizo sentir a Alberto como que, contra aquí hay, porque los niños van creciendo. Claro. Quizás a los 6 años, a los 7 años, Alberto pues como que no, pero ya a la edad de 12 años, 11 años, uno como que comienza, perdón, a ver. Claro. ¿Hubo algún...? Sí, el afecto siempre estuvo. Que Alberto dijo, esto no me cuadra. El afecto siempre estuvo. En la forma en que me trataba. Una mujer que yo sé que desde que me tuvo, yo sé que me ama. Hasta el día de hoy yo sé que me ama. Y siempre me lo demostró. Pero son cosas que yo nunca pensaba que yo podía haber nacido de eso. Nunca hubo en esa edad de la niñez y en esa parte de la adolescencia, nunca hubo como que esa indirecta de decirte, mira, yo soy tu mamá. Todo fue normal como si fuera una hermana. Pienso yo que, como le comenté, pastor, a lo mejor el miedo en decírmelo, porque vuelvo y le digo, independientemente de su condición, podíamos establecer una conversación normal, un poco ella con sus discapacidades, pero de todo lo demás, es una persona que se puede sentar contigo y establecer una conversación. O sea que a los 14 años ustedes enfrentan todo este proceso. ¿En qué momento entonces, luego de tener esta noticia, mamá no está presente, ¿verdad? Mientras se está trabajando con Alberto, ¿en qué momento entonces se da ese primer acercamiento ya oficialmente que mamá sabe que Alberto ya lo sabe? Desde ese mismo momento. Ok. Desde ese mismo momento, cuando mis abuelos me contaron lo que pasó con mi mamá, yo rápido fui a donde ella, la miraba, la contemplaba, lloraba porque no podía creer lo que ella había pasado. El pensar de que se aprovecharon de su inocencia, de su condición, eso para mí me marcaba cada vez y hería mi corazón y lo destrozaba de una manera que usted no se imagina, pastor. Fue un momento bien difícil, que yo digo que desde ese momento, en esa edad de 14 años, con esa noticia, mi vida se destruyó. No se necesita haber usado droga, no se necesita haber estado en una cárcel o haber hecho algo demasiado muy grave. Con una noticia, la vida del hombre o de la mujer se puede destruir. Y me imagino, Alberto, que cuando se da esa dinámica, deben de haber, como bien usted ha dicho, muchos pensamientos de frustración, de coraje.
sabiendo la condición de mamá, ¿verdad? Que no tenía el control de lo que estaba pasando. Cuando se da ese primer encuentro, Alberto nos está diciendo en esta entrevista que pues comienza a llorar en un maremoto, voy a usar la expresión, un maremoto de emociones. Emociones tristes, emociones decepcionantes, emociones de coraje, emociones, ¿verdad? ¿Cuántas emociones? Como dice nuestro hermano Alberto, la vida del ser humano con una noticia, psicológicamente está comprobado, se puede o beneficiar o destruir para siempre. Eso es así. Así que Alberto está en este escenario ahora, pero te pregunto, Alberto, estás allí, estás viendo a mamá, ya vemos tu reacción. ¿Cuál fue entonces la reacción de mamá cuando Alberto llega a donde ella se encuentra, ya sabiendo la noticia? Empieza a llorar. Empieza a llorar, empieza a mirarme con ojos de tristeza, porque como le comento, pastor, son personas que sienten y padecen como nosotros. Yo me imagino que ella en ese momento está frustrada por lo que le pasó. Es algo que algunas veces yo me pongo a pensar, y no es que ella me lo haya comentado, pero yo me pongo a pensar lo difícil que es para ella, fue para ella el tratar de ver cómo su vida en un par de segundos se destruyó. Ahí quería llegar. Por lo regular, cuando se da una violación, hoy día se habla que cuando se da una violación, la recomendación de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los ginecólogos, que son los que atienden, ¿verdad? El proceso de embarazo. Estoy hablando de una persona normal, una jovencita sin ninguna discapacidad. Rápido dicen que la solución es el aborto. Esa es la opción. Una violación, le llaman hoy día un embarazo no deseado. Y la opción es el aborto. Pero aquí tenemos un agravante, y es que mamá tiene una discapacidad que en cierta manera, diciéndolo con cuidado, compromete quizás el control de muchas de sus facultades y quizás en algunos momentos en particular aún de sus mismas emociones por su limitación. ¿Se discutió esto en familia? No me atrevo a decirte con seguridad si se discutió o no. Yo lo único que te puedo decir es que yo le doy gracias a Dios porque mis abuelos y mi familia nunca pasó por su mente en que mi madre pudiera abortar. Gloria a Dios. Yo soy de los que le doy gracias a Dios que a pesar de que nací de una manera no deseada, pero hoy estoy aquí hablando con usted, hablando con todas las personas que nos están viendo. Ya a mis 53 años, yo les doy gracias a Dios porque no hicieron un aborto en la vida de mi mamá. Y con el tiempo he podido comprender que a lo mejor lo que fue de maldición para mi vida ha sido de bendición para otros. Gloria a Dios. Porque hoy puedo decir que yo soy testigo del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre, porque no permitieron que yo hicieran un aborto en mí. Pero a pesar de todos estos años, he podido ser de bendición a base de mi testimonio. Y por eso no creo en el aborto. No creo en el aborto porque hoy en día yo estoy aquí por eso mismo, porque me dieron la oportunidad de vivir. Pensaban que a lo mejor yo podía salir enfermo. A eso iba. Podían pensar que a lo mejor yo podía salir enfermo, que podía salir con una condición, pero cuando Dios hace las cosas bien, las hace perfectas. Y gracias a Dios me hizo un hombre sano totalmente. Y quiero concientizar, quizás haciendo una parte para, ¿verdad?, continuar con
el testimonio. Hoy día se debate científicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, la viabilidad del aborto, y pues todo comenzó quizás con unas justificaciones médicas que involucraban pues la condición del menor, puede nacer con una predisposición genética, la condición del riesgo de mamá, o, ¿verdad? Quizás pretextos un poco humanamente entendibles, y aquí tenemos el caso perfecto, según la opinión de hoy día, del 2023, teníamos el caso perfecto para que el médico, inclusive, voy a ir más allá y un poco atrevido en esta entrevista, que la opinión de un tribunal hubiese sido: hay que abortarlo, porque mamá tiene una condición, ¿verdad? Una limitación, es producto de una violación. Quien ejecuta la violación o quien se aprovecha de la inocencia de mamá es un familiar. Y está el riesgo de que este niño tenga una predisposición genética a nacer también con la condición. Hoy día, el hermano Alberto Martínez, el ministro de Dios, como bien ha dicho, nace saludable. Hoy día es un ministro que va a hogares, a iglesias, a pueblos, a donde quiera que Dios le abra una puerta, para decirle que en Dios hay esperanza, que Dios transforma tu escenario de maldición en bendición, y que no importa lo que diga la ciencia, lo que diga la sociedad, lo que diga la cultura, lo que digan los tribunales, el aborto no se justifica. Es que no hay justificación para quitarle la vida a un niño. Un niño que ya cuando eso está ahí en esa mujer, ya empieza a palpitar un corazón. ¿Qué significa? Que ella tiene vida. Y no hay justificación alguna para quitarle la vida a un ser humano. O sea que gloria a Dios, no se dé este proceso. Alberto Martínez sigue creciendo. Eso es así. Alberto Martínez a los 14 años se entera de toda esta tragedia, podemos decir, pero Alberto Martínez cumple 15, cumple 16, cumple 17, 18, ¿verdad? Hasta el hombre de Dios que es hoy día. ¿En qué momento Alberto Martínez choca con la realidad de este escenario? Choqué con la realidad de este escenario desde el momento en que me dijeron lo que le había pasado a mi mamá y de los productos que yo había del producto que yo había sido de una violación. Ahí empezaron a crearse confusiones dentro de mí, que como le dije al pastor ahorita, dentro de mí empezaron a crearse heridas profundas. Los 16, 17, 18, 19 años, tratando de mostrarle a mis amigos que yo estaba feliz, pero por dentro estaba totalmente destruido. Me abochornaba decir que había nacido de una violación. Me abochornaba decir de la condición de mi mamá, quién era mi mamá. Fue bien difícil. Las influencias de mis amigos, que algunos de ellos no eran cristianos, empezaron a tocar a mi vida. Fue bien difícil. Me aparté de los caminos del Señor. Aunque Dios no tiene culpa de las cosas que pasan, pero me aparté en ese momento. Fue bien fuerte, bien marcado. Demostraba a la gente que podía estar bien, que estaba contento y feliz, pero por dentro mi vida estaba totalmente destruida. O sea que Alberto nace, se desarrolla su adolescencia, podemos decir quizás con una raíz de amargura, con una rabia, con la incertidumbre de entonces, ¿quién es? Eso es así. ¿Quién es el agresor? Eso es así. ¿Sucede algo en tu vida, Alberto, que me gustaría compartir con los oyentes, o verdad, que le compartas a los oyentes? Toda esta angustia, todo este dolor provoca en Alberto que quizás tenga hasta dudas de la existencia de Dios. Claro que sí. Llegó a mi vida a la edad de 19 años. Yo le dije a Dios, tú,
Si tú verdaderamente estás escuchando esto que voy a hablar contigo, porque yo empecé a hablar como si estuviera con Dios de frente. Le dije a Dios, yo necesito que tú hagas algo con mi vida. Yo necesito que tú la cambies. Yo no puedo seguir así. Yo necesito ver que esa mujer que está en mi casa, si verdaderamente tú haces milagros, y que yo sé que tú lo puedes hacer porque lo he vivido y lo he visto. Yo quiero escuchar de esa mujer que me diga, aunque sea una sola en la vida, una vez en la vida, que me diga, hijo, te amo, hijo, te adoro, que vaya donde mí me abrace. Y empiezo a llorar y a hablar con Dios, y no te puedo decir que está molesto. Por nuestra humanidad, porque no somos supermanes, no somos superhéroes, o sea, tenemos nuestra humanidad. Y a mí nunca se me olvida esa experiencia, cuando mis abuelos vienen y me dicen, Alberto, venga acá, tocan a la puerta de mi cuarto. Me llevan al cuarto de mi mamá. Mi mamá siempre estaba en su mundo, en el sentido de que yo sé que por dentro de ella tenían que pasar diferentes situaciones, o sea, diferentes pensamientos. Claro. Y yo hablo con el Señor y de repente cuando tocan a la puerta de mi cuarto y me dicen, Alberto, venga acá, me llevan al cuarto de mi mamá, y aquella mujer, sin yo decirle nada, sin yo sé que ella no me escuchó, venir a acercarse a donde mí, abrazarme y decirme las palabras que yo le había dicho a Dios, que yo quería que ella me dijera, hijo, te amo. Así mismo esa mujer vino para donde mí y me dijo, hijo, te amo. Yo caí de rodillas frente a ella y empecé a pedirle perdón. O sea, Alberto, que podemos decirle a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando por Triunfo 96.9 FM y por EBN Canal 46, que cuando en el momento de la aflicción uno clama al Señor, Dios, quizás en vez de ver todo el coraje que tenemos, toda la frustración, rabia, la frustración que podemos tener, Dios, como dice su palabra, ¿verdad? Claman los justos y Jehová le responde. La palabra del Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que Alberto, en el momento de la catarsis más fuerte de su propósito, se encierra en su cuarto a orar, comienza lo que le llamamos acá en buen boricua, una pelea con Dios, cara a cara, y no pasa ni siquiera un día de la oración de Alberto que humanamente podemos pensar que cuando uno habla con Dios y le da a conocer toda su frustración, todo su coraje, ¿verdad? Todos estos estereotipos que nosotros nos creamos de Dios, uno pudiera pensar, Dios no me va a contestar. Y Dios le contesta a Alberto Martínez, llega abuelo y abuela y dice, ven para que veas a tu mamá, que de estar en un estado un poco, ¿verdad?, triste, sumida en una tristeza, se levanta de su cama y le dice por primera vez a Alberto, Alberto, te amo. Hijo, te amo. Esa palabra fue la que cogió mi corazón y como digo yo, la destrozó en el sentido bueno. Lo que yo nunca había escuchado. Fue un momento que yo, como le dije, pastor, me tiro, empiezo a llorar como un nene chiquito. Y ahí es que entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, después que pasa todo este momento de emociones, ¿verdad? Yo después digo, Dios mío, Señor, pero nosotros somos tremendos. Después que pataleamos, brincamos, saltamos, nos enojamos y todo, viene Dios en par de segundos, dice, tú me quieres probar, pues toma de lo que te voy a dar. Y yo, wow. Y después entonces estoy diciéndole a Dios, Dios perdóname, Dios bendito. ¿Sabes? Después que como que, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿sabes? Nos podemos entristecer y nos puede dar coraje y todo, porque somos humanos. Pero ahí es que Dios demuestra su poder y demuestra su gloria y de lo que Él puede hacer en la vida del hombre. Entonces, Alberto, a los 19 años, tiene vamos a llamarle este encuentro con Dios, esta experiencia con Dios. Dios comienza a trabajar también con mamá. Y pues a partir de los 19 años, ese vínculo comienza a coger más fuerza. Eso es así. El amor comienza a sanar heridas.
el amor comienza a quizás a ganar tiempo perdido, experiencias perdidas. Alberto llega a su adultez, Alberto se casa, Alberto tiene su familia, pero falta algo en la vida de Alberto. Falta el saber quién fue esa persona, quién es mi papá. Y tuvo que pasar muchos años, muchos años de que independientemente todavía quedaba pensamiento de quién será, será esa persona, no será. Y se da el momento. Se da ese momento a los 40 y pico de años que tenía en ese momento, se da esa situación. Por una confesión a uno de sus hijos, y ahí es que entonces viene el acercamiento. ¿Qué edad tiene entonces papá cuando hace la confesión a sus hijos? Bueno, aproximadamente. Tendría que tener como 70 y pico de años. O sea, ya es una persona adulta. Estamos hablando de un hombre adulto. Sí, adulto. Hace la confesión a su hijo, pero ¿cómo llega Alberto? ¿Qué sucede para que entonces se dé esa circunstancia donde se encuentren o hablaron? Cuando viene esa conversación con su hijo, que viene a ser mi hermano, la palabra que usamos en ese momento, se puede decir que yo esa persona no lo podía ver como un familiar, tenía que verlo ya como mi hermano. Y no solamente él, sus otros dos hermanos también. Él le hace esa confesión que entendíamos todos que era él, por lo que le comenté al principio de la entrevista, por el rasgo el físico. físico era indiscutible. Indiscutible. Él se lo comenta al pastor nuestro de la familia, y yo me acuerdo aquel día que el pastor, mi pastor viene y me dice, me llama por la mañana temprano, que eso me estuvo como que me raro. Me dice, Alberto, necesito que pase por la oficina, necesito que por la noche vaya a la iglesia porque tenemos que hablar de algo súper importante. O sea, Alberto, perdóname que te interrumpa. Cuando dices al pastor de la familia, es que papá, ¿verdad? Hoy sabemos quién es papá, pero en el momento que no sabes quién es papá, papá se congregaba en una iglesia. No, se había apartado. Pero en algún momento... Pero sí, era una familia que viene de una base cristiana, que siempre tuvimos un mismo pastor, todo desde pequeño, y sí, es una persona que se congregaba. En ese momento ya no estaba congregándose, pero sí tenía conocimiento de las cosas del Señor, claro, ¿sabe? Y familiares por parte de él, tenía familiares que también eran pastores. O sea que estamos hablando de una familia de ministros. Exacto. Y hago la pregunta, Alberto, y vuelvo a lo mismo, me toca hacer preguntas duras, afirmaciones duras, Claro. Y quizás un análisis. Quizás hoy día pensamos que podemos dejarle a nuestros hijos a confianza de fulano de tal, porque fulano de tal es don fulano. O a fulano o a sutano porque es ministro. O aquel que es el maestro de escuela bíblica. Y por eso me detuve rápido, porque independientemente en el momento que Alberto se entera, cuando suceden los hechos, yo supongo, ¿verdad? O presumo, papá tenía conocimiento del Señor. Claro. Así que a veces nos confiamos, no solo de familiares, sino de personas dentro del vínculo de la familia de la fe. ¿Qué le decimos entonces a esos padres que nos van a estar escuchando, que van a estar viendo esta entrevista, que quizás, Alberto, están luchando en su casa hoy con una agresión de un ministro, de un adorador? ¿Cómo se supera esto, Alberto?
En estos años que Dios nos ha permitido ir a ministrar a diferentes lugares, Dios también nos ha permitido visitar a otros países, le puedo decir que dentro de las iglesias se da mucho, lamentablemente. No me gusta, ¿verdad? Claro. Pero es una realidad. Y de la gente que nosotros confiamos, que pensamos que no debe de suceder eso, que de esas personas vengan ese tipo de agresión, sucede. Es bien triste. Yo tengo 2 hijos varones. Siempre, ya tienen 20 y 18 años. Y yo siempre velé en su niñez. Yo, por mi experiencia, aprendí a velar por ellos. Porque yo decía, no quiero que le vaya a pasar algo como me tocó a mí, como le tocó a mi mamá. Y siempre estuve pendiente a ellos. Y siempre los cuidé. A ambos los cuidamos. Pero sí, lamentablemente, se da dentro de la iglesia. Me he dado con casos que cuando termino de ministrar, darle testimonio, pastores se sientan conmigo para decirle, mira, tengo esta situación con una joven de esta iglesia. O hermanos o hermanas, cuando se terminan los cultos, me llaman aparte y me cuentan lo que está pasando, que lamentablemente eso ocurre. Y no solo en las iglesias. No, ocurre en todos lados. En la escuela. Seguro. En el equipo de baloncesto. De pelota, en todo, sí, voleibol. eso sucede. O sea, es un llamado a los padres que nos están escuchando y viendo a quizás elevar el estándar de cuidado de los hijos. Porque si antes, cuando Alberto nació y nací yo, estamos ahí más o menos contemporáneos en la edad, quizás uno un poquito más al frente y otro detrás, no había la perspectiva de la vida que hay hoy. Totalmente diferente. Y esa palabra de perspectiva a mí me preocupa, porque se usa hoy como para abrir un rango de opinión. Impulsar unas cosas. Y se cumple lo que dice la palabra. Lo que era malo, Le llaman bueno. ahora se le llama bueno. Y yo quiero que usted sepa, papá y mamá, que ya en los Estados Unidos hay proyectos donde se está discutiendo que si tu hijo y mi hijo, o mi hija, o tu hija, deciden hacer un cambio de género, y yo como papá lo impido, si estamos hablando de un menor de 8, 9, 10 años, yo pierdo la custodia de mi hijo. Mira con la generación que estamos trabajando. Es que de verdad que eso es una agenda que hay que tener mucho cuidado y a los padres que se orienten bien y esto lo están impulsando de una manera increíble que llegue dentro de las escuelas públicas. Eso puede tocar también las escuelas cristianas. Eso puede pasar. Sí. Eso puede pasar. Así que, volviendo entonces a ese encuentro, ya el tiempo comienza a retroceder. A la edad de 40 y tantos de años, ya Alberto Martínez es un adulto, es un papá, tiene su familia. Se da ese encuentro con papá. ¿Cómo es ese momento, si nos lo pudieras describir, verdad? Y a lo que quiero quizás hacer más hincapié de cómo fue, cuán sanador pudo haber sido. Pues te puedo decir que se da ese encuentro. Después que mi pastor habla conmigo y me dice, Alberto, ¿tú has pensado alguna vez quién puede ser tu papá? Y yo le dije, claro que sí. Y le menciono el nombre de esa persona y él me dice, pues mira, tu papá existe, tu papá está vivo y esa persona que tú me acabas de mencionar ese es tu verdadero papá. ¿Qué pasa por la mente de Alberto en ese momento? Pues, siendo honesto. Pues mira, me dio un poquito de coraje, no te lo voy a negar. Aunque Dios habría bregado con mi corazón, pero da coraje. Pero a la misma vez, yo pude llegar al hogar de esta persona, reunirme con él, decirle mi sentir. Se escucha fuerte lo que voy a decir. Decirle que lo que hizo estuvo mal hecho, que no era lo correcto, que se aprovechó de la situación de una joven que no tenía sus capacidades bien, y más que era cercano a la familia, que era un familiar.
fue un momento de confrontación hacia él. Pero lo más satisfecho que pude yo estar ese día fue en decirle, a pesar de todas estas situaciones que pasaron, yo te puedo decir hoy que te perdono. Wow. Es fuerte, ¿verdad? Quizás alguien entró a la entrevista un poco más tarde, y quizás como para ayudar a los oyentes y a los que no están viendo. Alberto nace producto de una violación. Mamá tiene unas condiciones preexistentes, complicadas, que se supone que una persona en la condición de ella, todo el mundo la proteja. Para colmo, quien abusa de mamá, en ese producto de esa violación nace Alberto, es un familiar, ahora lo conoce, y después de adulto, o sea, toda su vida sin saber quién es, que la proyección es que aguarde más coraje y se haga más difícil el encuentro, ahora Alberto puede decirle, te perdono. Eso es algo que... Es que él yo fui, Dios bregó conmigo, bregó con mi corazón, y te puedo decir que hoy en día estoy totalmente sano, y puedo hablar de este tema con mucha tranquilidad, y con la convicción de lo que Dios hizo. Pero también te puedo decir que el mensaje de la cruz fue lo que a mí logró de que yo pudiera decirle a esa persona, te perdono. ¿Por qué el mensaje de la cruz? Porque Dios envió a su único hijo a morir por todos nosotros. Y allí llevó nuestros pecados, llevó nuestro dolor. Y en aquella cruz nos perdonó a todos nosotros, le crucificaron sus manos, sus pies, le hirieron su costado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron allí. ¿Qué hicieron con él? Pero nos demostró el amor y el perdón más grande que ha existido en la humanidad. Y si él nos perdonó a usted y a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a esa persona que viola a mi mamá? Claro. Difícil para muchos, pero fácil para mí por lo que Dios hizo conmigo. Por esa experiencia con Dios. Alberto, ya el tiempo se nos ha agotado. Yo quisiera, quizás en este minuto final que nos queda, ¿quién es Alberto hoy? ¿Qué transformación hizo Dios en la vida de Alberto? ¿Quién es Alberto hoy, 2023? ¿Qué Dios está haciendo en su vida? ¿Y cuáles son esos proyectos futuros? Pues Alberto Martínez es una persona que ha sido totalmente renovada. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho conmigo. Agradecido de Dios, me dio una familia, 2 hijos hermosos, Dios abriendo muchas puertas, cosas que yo no pensaba que llegaran a mi vida, están llegando por muchos años, de ir a ministrar, de ir a dar este testimonio, visitar cárceles, hogares, Dios abriendo puertas en otros países, muchas iglesias, y de verdad que, como le dije, pastor, que lo que pudo ser de maldición para mi vida ha sido de bendición para otros, y le doy gracias a Dios porque me permite de verdad llevar esa palabra de restauración y de esperanza. La palabra del Señor dice en Joel, capítulo 2, versículo 25, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el sartón, el rebortón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios es un Dios de restitución, Dios es un Dios que transforma nuestras vidas, y hoy hemos tenido el honor de entrevistar a nuestro hermano Alberto Martínez con un testimonio impresionante. Si usted sintonizó este programa tarde, usted puede luego, ¿verdad?, ir al canal de YouTube. Allí usted pone Transformados, le va a salir todos los episodios de este programa y va a poder escuchar completamente la entrevista de nuestro hermano Alberto. Alberto, si alguien quisiera invitarte a su iglesia, a un hogar, a una charla para jóvenes, ¿cómo te conseguimos? Pues nos pueden conseguir en el 787-313-2407, 787-313-2407 o al 939-484-7773. Alberto, gracias. Gracias a usted, pastor. Por su valentía de contarnos este testimonio tan impresionante. Y no tenemos duda que este testimonio va a ser de mucha bendición
Estoy seguro que este testimonio va a abrir muchas puertas para usted, pero también va a abrir muchas puertas para familias que quizás hoy están pasando lo mismo y no saben ni cómo van a comenzar este proceso, pero la clave está en Dios. Amén. Así que una vez más, gracias. Gracias a usted, pastor. Busque a nuestro hermano Alberto en las redes sociales, Alberto Martínez, para que usted pueda conocerlo e invitarlo a su iglesia. Yo me despido de este programa Transformados. Usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico oficial transformados96.9 @gmail.com. Escríbanos sus impresiones, escríbanos sus testimonios. Si usted, al igual que nuestro hermano Alberto, tiene un testimonio de transformación, escríbanos para que sea parte de tu programa Transformados. Este ha sido tu hermano en Cristo, Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de este programa, esperándote el próximo viernes a las 9 de la mañana en una transmisión poderosa como esta de tu programa Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la